Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Es grato de poder, al menos poder saludarles, ya que no lo puedo hacer en forma personal por este medio, y poder compartir una vez más, como día domingo, la palabra de Dios, nuestra escuela dominical, nuestras casas, junto con nuestras familias y otras personas que a lo mejor usted ha invitado, que son parte de lo suyo, que viven con usted. Quiero dar gracias al Señor por la palabra, por los efectos que ha provocado en la vida de los hermanos, por sus resultados semanales y por lo que ha significado para los hermanos que podamos llegar al menos por este medio, por la palabra del Señor. Así que es una bonita instancia para poder compartir en familia, para poder ministrarnos, orar los unos por los otros y recordar que donde hay dos, tres, está el Señor en medio de ellos y ahí está la iglesia. Al pensar en qué palabra poder compartir con ustedes en esta mañana, viene una palabra que se encuentra en el libro de Éxodo. Y si usted tiene su Biblia ahí a mano, tal vez puede buscarlo. En Éxodo capítulo número 3 en adelante voy a compartir la palabra del Señor. Y se trata respecto a la decisión que tomó Dios para poder liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto después de 400 años de servidumbre, donde usó a su siervo Moisés, teniendo un encuentro personal con él en la zarza ardiente. Luego de su llamado, observamos que Moisés y Aarón, a partir del capítulo número 5 de Éxodo, se dirigen inocentemente a donde el faraón, se presentan ante él con un petitorio, con una serie de demandas, diciendo lo siguiente. Por ejemplo, podemos leer en el capítulo 5, versículo número 3. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos se nos ha manifestado. Iremos pues ahora 3 días de camino por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Por eso digo que inocentemente estos dos varones de Dios se presentan ante el faraón con esta petición, ¿no? Pidiendo 3 días de camino en el desierto para ofrecer sacrificios al Señor. La respuesta de faraón, por supuesto, nos hizo esperar, porque en vez de dar la libertad al pueblo de Israel, el faraón endureció aún más su corazón y su mano fue más gravosa sobre el pueblo. Es por eso que, así como faraón también endureció su corazón y le dio más trabajo al pueblo de Israel, de la misma manera el Señor, como una manera de respuesta también al corazón duro de faraón, Él también se hace presente por medio de las plagas. El faraón, entonces, no desea que el pueblo de Dios le adore, y esta exigencia fueron repetidas veces por medio de los mensajeros del Señor. Por ejemplo, podemos ver en el capítulo número 7, versículo 16, la palabra del Señor dice: y le dirás a Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, pero hasta ahora no has querido oír. Bueno, luego algo similar lo vemos en la plaga de las ranas, en el capítulo número 8, versículo 20, donde aparece nuevamente la palabra: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y luego en el capítulo número 9, versículo 1, nuevamente está la exigencia de Moisés y Aarón, de parte de Dios: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y nuevamente en el mismo capítulo, versículo 13, dice la palabra del Señor: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en la plaga de langosta, en el capítulo 10, versículo número 3, nuevamente está la frase, parte del petitorio del Señor: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pues bien, hermano, este retrato es simplemente el retrato histórico de la humanidad entre el pueblo de Dios
y los faraones modernos. Cuando Dios irrumpe, hermanos, porque tiene todo el derecho de hacerlo, porque es el creador, y Él irrumpe en la humanidad, en la historia del hombre, lo hace con el propósito de tratar el orgullo humano. Porque de esta manera también irrumpe en la historia de Israel y de Egipto para tratar el corazón del faraón. Ya vemos nosotros, hermanos, en Génesis capítulo número 11, lo que ocurrió con la Torre de Babel. Nuevamente ahí está el corazón orgulloso del hombre cuando quiso prescindir de Dios en la ejecución de sus planes. Y por eso bajó nuestro Señor soberano y Él dice su palabra, bajemos y confundamos sus lenguas. ¿Cuántas veces ha tenido que intervenir Dios en la historia del hombre? Porque se ha olvidado de Él. ¿Cuántas veces Dios ha tenido que intervenir para tratar el orgullo y la soberbia del hombre que se olvida de Dios? Y lo peor de todo, que en la intervención de Dios, el hombre entra en confusión, como Babel entró en confusión. Y veremos más adelante que Faraón ocurrió lo mismo. También entró en un proceso de confusión, que decía una cosa y después él mismo se retractaba, se encontraba confundido. En vez de reconocer el hombre que hay una intervención divina en lo que está ocurriendo, el hombre entra en confusión, en vez de tener una claridad de lo que está ocurriendo, nada menos que es la intervención de nuestro Señor. Hermanos, Europa fue la cuna del cristianismo en un tiempo. Fue el centro de los grandes movimientos espirituales, de los grandes avivamientos en el Espíritu Santo, en la historia. Por ejemplo, en Alemania, en 1750, hubo un avivamiento en el Espíritu tremendo, que duró prácticamente casi 40 años. Imagínense. Pero antes, en el siglo XVI, por medio de Martín Lutero, se produjo la Reforma protestante. También en el año 1971 se produjo un avivamiento en Inglaterra, donde salieron grandes predicadores del Señor. En 1830, en Europa hubo un avivamiento en el espíritu de prácticamente 10 años. Y a comienzos del siglo XIX, un avivamiento en Australia y en Nueva Zelanda, en Estados Unidos también, donde el Señor se manifestó en forma poderosa en esos países. También debemos recordar los grandes avivamientos que hubo en el África. Bueno, todo esto, hermano, estos avivamientos en el Espíritu, produjo un renacer de grandes predicadores en la historia, grandes escritores de libros que han sido de mucha inspiración para nosotros. Y lo otro, que a través del avivamiento hubo un tremendo mover de la obra misionera. Se levantaron grandes hombres y mujeres que no dudaron en dejarlo todo en razón de ir, cruzar las fronteras y predicar la palabra del Señor. Y si nosotros analizamos nuestra propia historia como Iglesia Bautista, vemos en los anales de la historia que la mayoría de los nombres de los pioneros de la obra bautista en Chile son alemanes, ingleses, holandeses, etc. La mayoría, hermanos, de ellos provenientes de Europa. Pero muchos templos que se construyeron en aquellos tiempos, muchos centros de avivamiento, lamentablemente desaparecieron. Solamente quedan algunos, y que son objetos de museo, son objetos de turismo. ¿Por qué? Por causa del alejamiento del Señor. Producto de aquello, los países, los gobiernos, le cerraron la puerta al cristianismo y se prohibió el evangelio, se prohibió, entre comillas, el proselitismo religioso en muchos países, y aquellos países donde fue la cuna del cristianismo
la verdad, hay un enfriamiento espiritual y hay un retroceso extraordinario. Pero, ¿qué hacemos ante estas prohibiciones de los países y las leyes para poder predicar la palabra? ¿Qué hacemos con la gran comisión y la ordenanza dejada por nuestro Señor Jesucristo? Ustedes saben que en mis mensajes no suelo sanitizar ni tampoco entregar mensajes apocalípticos, pero debemos convenir que hay ocasiones en que Dios deja al hombre a la suerte de su mismo pecado, que a la causa de su propio pecado, pero también debemos convenir que hay ocasiones en que Dios interviene directamente. Hoy el mundo está confuso, Europa está confuso, hermanos. En Italia, por ejemplo, hay un promedio de 1000 muertos por día. En España hay un promedio de un poco más de 800 personas diarias, producto del coronavirus. Bueno, hermanos, ni la realeza se ha salvado del contagio. Pero, yendo a nuestro pasaje bíblico, también debemos ver que ni Faraón y su corte, queridos hermanos, se salvó de la intervención del Señor, de que ni Faraón se salvó de las plagas enviadas por nuestro Señor. Pero también ningún país, ninguna ciudad, ningún pueblo está inmune al contagio. Es por ello también, hermanos, que nosotros, como cristianos, debemos actuar con responsabilidad. Debemos, como cristianos, ser fuente de testimonio. Se le preguntaba a un pastor, presidente de una unidad pastoral de Alemania, que cómo era posible que ante tantas personas contagiadas en Alemania hay tan poca tasa de mortalidad. Y este presidente, la respuesta que dio fue la siguiente: lo que pasa que en Alemania nosotros nos sometemos a las autoridades. Lo que ellos dicen, nosotros hacemos. Creo que eso es lo que nos falta a nosotros, hermanos. Someternos a las autoridades. Hermanos, Romanos capítulo 13. El apóstol Pablo dice que debemos someternos a las autoridades. El apóstol Pedro, también en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13, le dice a sus hermanos que deben someterse a la autoridad, que deben someterse al rey y que deben someterse a los gobernadores. Y ustedes saben en qué contexto fue escrito la carta de Pedro. Nada menos cuando el gobernante en ese tiempo era nada menos que Nerón, queridos hermanos. Por lo tanto, el sometimiento a la autoridad no depende de lo que la autoridad haga o no haga por nosotros. No depende de los bonos o beneficios que recibamos o no del gobierno. Es un deber cristiano someternos a las autoridades. Someternos, hermanos, es un deber y un testimonio cristiano. Hay familiares que en esta semana han hablado conmigo. Me han dicho: pastor, por favor, hable con mi papá, porque es muy porfiado. Le decimos una cosa y no se cuida. Otra familia me dice: por favor, pastor, hable con mi mamá, porque lo que menos hace es respetar los consejos y recomendaciones de la autoridad de salud. Y me lo han dicho personas, familiares, que ni siquiera asisten a nuestra congregación. Por eso, hermanos, eso es un pésimo testimonio. ¿Se imagina usted que al recomendarle Moisés al pueblo judío que debía permanecer en familia, que debían cerrar la puerta, porque el Señor iba a mandar la 10ª plaga, más de algún israelita le dijera: no, nosotros no vamos a encerrarnos, nosotros vamos a dar una vuelta a la plaza, o no, nosotros vamos a salir nomás? ¿Se imagina, hermanos, si le dijeran eso a Moisés? Pero cualquier casa israelita en el antiguo Egipto que no obedecía las instrucciones de estar en casa y celebrar la Pascua como se le había dicho, hermano, sufriría también
la muerte de los primogénitos. No importa que fueran judíos o no. Pero así como en Egipto, hermanos, aquellas plagas engrandecieron el nombre del Señor, porque eso fue lo que ocurrió. También yo confío, hermano, que lo va a hacer en este tiempo. Hoy entonces es el tiempo que el Señor nos da para influir con nuestra fe en medio de los Egiptos modernos, en medio de las esperanzas modernas. Donde tú estés es una ocasión maravillosa para influir con tu fe en ello, en tiempo de esa esperanza. En la oficina, en la fábrica, en las mineras, los hermanos que están trabajando allá, en los talleres, los hermanos que están trabajando, los hermanos que trabajan en el ámbito público, los que trabajan en la salud. Es una manera hermosa de poder influir. Los que trabajan en el ámbito educativo, influyamos con el cristianismo. Influyamos en nuestro barrio, en las personas de nuestro día de vivir, en nuestros vecinos de al lado, con nuestra fe. ¿Cómo podemos vivir en familia, hermano? En este tiempo donde debemos aprender a tolerarnos, aprender a vivir juntos. Porque a algunos no les gusta vivir en casa, a algunos les gusta pasar en casa, a algunos les gusta pasar en familia. Esta es una hermosa oportunidad. Es bueno salir afuera, es bueno divulgar la fe afuera, pero ahora ha llegado el momento de divulgar la fe adentro, de vivir la fe adentro. Y no estoy hablando de predicar el Evangelio en tu casa, de que te levantas, que te acuestas. Estoy hablando de vivir un testimonio de fe en tu hogar. Queridos, como cristianos, en medio de la plaga, debemos nosotros dar nota de esperanza. En medio de las plagas que estamos viviendo, dar notas de confianza, de fe a los que están a nuestro alrededor. ¿Y cuántas veces tenemos que hacerlo? Todas las veces que sean necesarias. Nótese que Moisés y Aarón no se cansaron de ir al faraón. El hombre decía sí, pero a la espalda de ellos decía otra cosa. Hermanos, no se cansaron de visitar a faraón. Fíjese que 12 veces tuvieron que presentarse ante el faraón para dar testimonio del Dios al cual representaban. Venimos una vez más en el nombre del Señor. Y si tú no obedeces, esto Dios ha dicho. Así ha dicho Jehová. Por lo tanto, hoy nosotros debemos usar todos los recursos y todas las estrategias que estén a nuestro alcance. Algunos lo haremos a través de la predicación, a través del estudio de la palabra del Señor. Otros a través de su testimonio de vida. Otros a través del intelectualismo. Otros a través de la política. Otros realizando un buen trabajo. Otros desarrollando una buena función laboral en nuestra propia casa. Otros siendo buenos estudiantes, sacándonos buenas calificaciones, etc. Recuerda un pasaje, el Salmo 34:1. ¿Qué dice esa palabra? Bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Me emocioné oír cantar a Dios por algunos italianos desde el balcón de sus casas, en cuarentena. Se ha hecho viral ese video de unos italianos cantando al Señor, en medio, muchas veces, de la muerte, cuando esta visitó más de algunos de sus vecinos. Y no cantaban al Pikachu como en España, por medio de la policía, sino exaltaban el nombre de Dios, diciendo cuán grande es Dios. Si usted no lo vio, mire esta escena.
Así como en el antiguo Egipto, Dios usó las plagas para sus propósitos, no cabe duda que Dios va a ser engrandecido una vez que superemos esta etapa destructora, porque no hay Dios como Él. Fíjese que en el día de ayer, Netanyahu, el presidente de Israel, él decía lo siguiente, en una conferencia que él dio. Él decía: en el día de mañana damos iniciado el mes de Nisan, donde nosotros como judíos celebramos la salida de Israel de Egipto. Y él decía lo siguiente: a nosotros no nos venció el faraón y tampoco nos va a vencer el coronavirus. Esa es nuestra fe. Bueno, hermanos, así como salió un grupo de aproximadamente 2,5 millones de israelitas de Egipto, también la palabra del Señor dice ahí en el Éxodo capítulo 12, versículo 38, dice que subió con ellos una gran multitud de todas las clases de gentes. Eso quiere decir, hermano, no solo salieron 2,5 millones de israelitas, sino también salieron egipcios y tal vez de otras naciones. Eso quiere decir que los israelitas habían influenciado no solamente a los egipcios, sino en muchas otras personas con su fe, hermanos. Fíjate lo que leímos en la palabra hace un rato, que cuando el faraón le negó la salida al pueblo de Israel, él dijo: no conozco quién es Jehová. Pero si tú se fijas en el capítulo número 8, versículo 28, ¿qué es lo que ocurre con Faraón? Faraón dice: oren por mí. Cambió, ¿no? Entonces, prepárate, hermano, porque después que las personas que te rodean te habrán mirado con recelo, te habrán mirado con distanciamiento. Más ahora, en este tiempo, hermano, vendrán los egipcios a pedirte oración. Y ya he escuchado algunos testimonios de algunos hermanos que en su trabajo, compañeros de trabajo, compañeros de oficinas, colegas, le han pedido oración, hermanos. Así como Faraón pidió oración a Moisés y Aarón, vendrán los egipcios, hermanos. Por lo tanto, no debemos olvidarnos que el pueblo de Dios ya ha salido de Egipto y se encuentra camino, hermano, al nuevo cielo y a la nueva tierra que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero aún hay plagas y aún hay pestes que siguen derramándose, porque en cierta forma, hermanos, hay pueblo de Dios todavía en Egipto que no le sirve, ni tampoco le adora, que fue el petitorio de Dios para liberar a su pueblo, para que mi pueblo me sirva, para que mi pueblo me adore. Pero aún hay parte de nuestro pueblo, hay parte de nuestra propia familia que todavía no le sirven y que tampoco le adoran. Es por eso, hermano, aún hay pestes, porque faltan parte del pueblo del Señor que le adore y que le sirva. Aún tal vez, hermano, hay hijos, tal vez hay esposas, tal vez hay esposos, tal vez dentro de nosotros mismos hay nietos y nietas con un pie en el pueblo de Dios y con un pie en Egipto. Se han olvidado de que están en el mundo, pero no son del mundo, como dijo Jesús. No olvidemos quiénes somos. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Por lo tanto, o somos egipcios o somos israelitas, pero aquí no hay términos medios. Sigamos desarrollando entonces nuestro trabajo en forma honrada y pacífica. No escalemos tratando de derribar a otros. Seamos constructivos,
seamos de bendición donde estemos. Y por tus actos se unirán una vasta compañía de egipcios en este peregrinar, en este éxodo con nosotros, queridos hermanos. Ellos, por tu testimonio, vendrán a Jesús y conocerán a este Jesús por medio de tu testimonio, por medio de tu vida, no porque les predicas todo el día, sino porque ellos ven en ti un verdadero creyente. Ellos conocerán a Jesús, que Jesús no es un canuto. Conocerán que Jesús no es el evangélico que ellos ven en los programas de farándula. No, sino verán a un Jesús que ama, a un Jesús que sirve, a un Jesús que camina con nosotros, a un Jesús que trabaja, que nos saca la vuelta, a un Jesús que está siempre presente, a un Jesús que perdona, a un Jesús que no abandona, a un Jesús que entiende y a un Jesús que no rechaza. Estos mismos egipcios modernos que te rodean se darán cuenta que el opresor es el mismo faraón al cual ellos sirven y desearán también tener la libertad que la palabra del Señor ofrece. Querrán conocer la verdad, que es Jesucristo, porque solo la verdad les hará libres. Fíjate que en la cultura egipcia era una cultura idólatra. Por lo tanto, en cierta forma, las plagas no solamente tenían la finalidad de liberar al pueblo de Dios, también tenían una enseñanza, también tenían un sentido pedagógico, porque Dios es sabio, tanto para los egipcios como para los israelitas, porque debemos recordar que los israelitas estuvieron 400 años de esclavos, por lo tanto había una influencia tremenda de los egipcios sobre ellos. Muchos de ellos también habían caído en el paganismo, en la idolatría. No solamente tenían que sacudirse de los ídolos los egipcios, sino también los israelitas. Bueno, por lo tanto, lo que el Señor quería hacer, lo que Dios quería hacer, no es solamente liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, sino darle un golpe directo y definitivo a los dioses egipcios, a los dioses y a las diosas, y también, por qué no decirlo, al mismo faraón que era considerado como un dios viviente. Bueno, al finalizar y ver la vivencia del antiguo Egipto, debemos considerar que, hermanos, que Dios considera en serio el pecado, que a Dios no le da lo mismo. También, segundo, que Dios nos ha dado un tiempo para arrepentirnos. Es el tiempo de la gracia, se está acabando. Es el tiempo de arrepentirnos. Es el tiempo de vivir una vida en obediencia a nuestro Señor. Es el tiempo donde Dios desea tener el control pleno de nuestra vida. Imagínate entonces, ¿qué tuvo que hacer toda aquella gente que quiso unirse al éxodo con los israelitas y para que fueran aceptados por el pueblo de Dios? ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Quisieron varios egipcios y tal vez otras naciones que servían ahí salir con los israelitas. Pero ¿qué tuvieron que hacer? No era solamente unirse a la peregrinación. No. Ellos primero tuvieron que reconocer de que Dios es Dios, de que hay un solo Dios. Segundo, ellos debían renunciar a todos los dioses que ocuparan el lugar en su vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer. Reconocer que hay un solo Dios y renunciar a todos aquellos dioses que ocupan el lugar del Señor en tu vida. Hay que arrepentirse. Hay que pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Entrégate sin reserva a Él, no a media. O somos egipcios o somos israelitas. Somos cristianos o somos incrédulos.
pero no hay términos medios. Recuerda también en la historia de las plagas de Israel, cómo fue liberado el pueblo de Israel del ángel de la muerte. La sangre del cordero estaba sobre los dinteles de las puertas y era la señal que permitió librar de la muerte a los primogénitos. En los dinteles de las puertas. Y cuando vino el ángel de la muerte y vio esa señal, pasó de largo de las casas de los israelitas. Bueno, solo el reconocimiento de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nuestros pecados, puede liberar tu alma de la muerte eterna, de la condenación eterna. El Señor dice en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta llamándote si aún tú no has entregado a Jesucristo tu vida. ¿Lo dejarás ahí? Él no está a la puerta solamente para que tú abras y le observes. Él está a la puerta llamando para que tú le permitas entrar a tu vida. Y Él la gobierne, y Él la dirija, y tenga el control pleno de ella. Hoy mismo, donde estás ahí, tal vez puedes entregarte a Él definitivamente y ser parte de este pueblo, que un día el Señor vendrá por Él, que ahora es un pueblo peregrino. Si quieres unirte tú a este pueblo peregrino, a este pueblo que va en el éxodo, esperando la venida del Señor, debes recibirle en tu corazón y permitir que Él tome el control pleno de tu vida. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor sea sobre ustedes y que la palabra de Dios haya anidado en sus corazones. La paz del Señor sea sobre ustedes. Amén. Camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.